Buenas noches. Gracias por la compañía y la atención a esta presentación, a esta charla definida como Filosofía del Turismo y Educación Turística, de parte de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico. Mi nombre es Ricardo Antonio Villalobos Paniagua y mi ocupación es básicamente de docente, con estudios en filosofía, una licenciatura por la Universidad Nacional de Costa Rica, en educación con una maestría en docencia universitaria por la misma universidad, una licenciatura en educación, también con énfasis en la docencia por parte de la Universidad Estatal a Distancia, un bachillerato en filosofía y humanidades por parte de la Universidad Católica Anselmo Llorente y La Fuente de Costa Rica, estudios en teología y administración de servicios de salud. Actualmente funcionario de la UNED por más de 10 años en diferentes áreas, filosofía, investigación, profesor de trabajos finales de graduación y en la cátedra de emprendedurismo turístico, aprendiendo de esta hermosa área que es el turismo. Esta es la agenda de la exposición. La exposición de esta tarde-noche es la que se indica allí. Primero ingresaré con una introducción que a la vez servirá para justificar el tema. Se presentan algunas reflexiones a partir de esta introducción y de esta justificación, explicando el motivo, el porqué de esta charla. Luego entraremos en el tema de debate, en el epicentro de la discusión, para presentar los objetivos que permitan lograr el fin deseado por una propuesta que se va a plantear en esta charla a partir del documento que se va a exponer inmediatamente. Luego, una exposición de aquello que quien les conversa ha definido como el círculo del intelectual, para ir finalizando con unas temáticas fundamentales propuestas para un plan de estudio turismo y el interés finalmente de la tesis que se propone a través de esta exposición. Primero, indicar que esta charla surge a partir de una investigación documental, una investigación bibliográfica que realiza quien les habla y que generó un artículo publicado en la revista Ensayos Pedagógicos de la Universidad Nacional de Costa Rica, allá por el año 2021. Esta intención surge porque el escritor quien está exponiendo descubre que acerca del tema filosofía del turismo específicamente, casi no existe nada en cuanto a aportes cognitivos y académicos alrededor del mundo. Es muy poco, inclusive recién volví a ingresar para actualizar la situación y sigue habiendo muy poca información referida a este tipo de asuntos. Reitero, la filosofía del turismo. Hay filosofía de diferentes áreas. En cuanto a la filosofía del turismo, existe muy poca publicación. Entonces, el artículo publicado en Ensayos Pedagógicos se convirtió en uno que suma a este tipo de reflexiones. El artículo genera, por lo tanto, una tesis, una teoría de la que nos ocuparemos en esta exposición. Algunas de las reflexiones que surgieron a partir de esa investigación documental bibliográfica pueden citarse o englobarse en 4 asuntos. La primera de ellas acerca de las carreras de turismo vinculadas con la educación y con la filosofía, lo que genera la siguiente reflexión: la importancia de integrar al estudiante de turismo a ámbitos de la reflexión ética en su área profesional, es decir, interpretar el entorno y generar actitudes a partir de esa interpretación de investigación a partir de quien se ocupa profesionalmente de estos ámbitos del turismo, así como cuidar del ambiente y analizar los hechos, las realidades, los eventos a priori, para poder entender los eventos a posteriori. Quiero indicar que especialmente la reflexión ética, que no es la única, podemos realizar una reflexión ética, una reflexión filosófica en el turismo,
con características meramente antropológicas, epistemológicas, como ya se ha hecho en la anterior presentación charla. Pero en este caso surgió el interés por pretender una intención hacia ámbitos de la ética, porque la ética es una rama de la filosofía, no es una rama de fuera o allende a la filosofía, es propiamente de la filosofía, aunque hoy en día diferentes profesiones han querido apropiarse del concepto de ética, siendo, reitero, propiamente una rama filosófica. El interés ético se da porque el turismo está sumamente vinculado con eventos tan relevantes en el devenir de las sociedades y en el devenir de la historia humana, como lo son el aspecto social, el aspecto ambiental y el aspecto económico, entiéndase lo que hoy denominamos como sostenibilidad. Y sobre la sostenibilidad, éticamente el turismo ha de tener un compromiso y una responsabilidad muy particular. En cuanto al dilema turismo versus turismo, he querido indicar que esta reflexión surge porque se entiende que el turismo, en cuanto es una actividad, puede ser beneficioso, pero a la vez puede ser dañino. En realidad, cualquier acto humano, el ser humano podríamos definirlo como el ser que daña, el ser que ensucia, el ser que contamina, inclusive. Algunos expertos en el conocimiento de las ciencias de la naturaleza, por ejemplo, explican que el planeta podría no necesitar del ser humano, pero el ser humano ha surgido dentro de la historia del planeta y las consecuencias son las que hoy se podrían denotar fácilmente. Es importante que el turismo, por lo tanto, en cuanto puede ser dañino, genere conciencia en todos los ambientes del turismo, especialmente con aquellos que se involucran directamente, profesionalmente con estos ambientes turísticos o el ambiente del turismo. Básicamente reitero, los temas de sostenibilidad específicamente, el tema del ambiente, de la economía y de lo social. Debe haber una responsabilidad, por lo tanto, de quien la profesión turística se ocupa, especialmente porque el turismo es una actividad, es una situación, es un hecho, es un fenómeno que está envuelto básicamente en aquello que podría denominarse el monstruo capitalista y por lo tanto el crecimiento del comercio. Y con ello, agreguemos algo allí que no está en el campo del consumismo. Por lo tanto, el turismo tiende hacia una situación capitalista, si no es que lo es, comercial y consumista. La propuesta pedagógica andragógica de esta reflexión, como tercera reflexión de la investigación que se realizó, refiere a una intención particular para determinar en los campos de la academia turística que se genere una educación de la intelectualidad. No significa que no se esté realizando, pero si no se está realizando, entonces que la propuesta quepa como una posibilidad y un aporte de quien escribió el artículo. Esta educación de la intelectualidad la ubico en el aula propiamente, con reflexiones fundamentadas en los hechos, es decir, estudios de casos, que en el aula, en las diferentes asignaturas, materias, contenidos del plan de estudios, se puedan generar estos estudios de casos para determinar causas y efectos, las consecuencias que el turismo como actividad genera en el mundo de la actualidad, en el mundo del mercado, en el mundo de lo político, en el mundo de lo religioso, en los diferentes ámbitos en donde el turismo se ve involucrado. Y así, desde el aula, generar estudiantes, docentes que se dediquen al pensamiento crítico. Esta idea que es muy latinoamericana, es muy propia de las pedagogías y andragogías latinoamericanas, que se dedican a estimar la necesidad de que quien estudia en cualquier carrera de la academia sea una persona crítica con las situaciones, con los hechos, los eventos en los que está involucrado. Previo a seguir con lo siguiente, debe aclarar que pedagogía y andragogía son dos conceptos diferentes. En las ciencias de la educación, el pedagogo es el que educa al niño y el andragogo es el que educa al adulto.
Son definiciones de orden de etimología griega. La primera de ellas, el pedagogo, la pedagogía refiere a educación de infantes y la andragogía a educación de adultos. Hay quienes no gustan de diferenciar esto, particularmente yo sí lo hago porque evidentemente hay una diferencia de pensamientos, de conciencias, de actitudes y demás entre un niño y un adulto, y pues no se diga mucho más, es aquello evidente. El fundamento humanista es y debe ser fundamental en la educación de la intelectualidad, que está evocada en este momento hacia la educación turística, para que el humanista, que es especialmente referido al humanista renacentista, aquel humanista del siglos XV, siglo XVI, inclusive algunos lo ubican en siglo XIV de la era europea, aquella persona o aquel pensador, aquel filósofo que se dedica, inclusive teólogo, que se dedica a ubicar al ser humano nuevamente en el punto más relevante de la historia, dándole la dignidad que tiene en cuanto ser humano, y la posibilidad que tiene el ser humano de transformar al mundo. Ya esto es un humanismo marxista, mucho más evolucionado, creo yo, en donde el ser humano es sumamente relevante en la historia, pero es relevante porque tiene la capacidad de transformar el mundo, de hacerlo, digámoslo de esta forma, popularmente mejor. No que se destruya, no que se corrompa, no que sea la historia humana una situación que apene en la historia, sino que posibilite la dicha de que el ser humano tiene esa posibilidad de beneficiar su entorno, su contorno y sus contextos. La cultura ecológica es fundamental. Sobre esto sí se ha escrito, hay libros, inclusive en las universidades, acerca de filosofía de la ecología. Inclusive existe el filósofo y teólogo, el brasileño, se me olvida ahorita el nombre de pensador que gusta venir al país, expone en las universidades de nuestro país. Buscaré tratar de recordar el nombre. Habla acerca del compromiso del ser humano con la ecología, ambientado en una situación teológica, en una situación religiosa, pero a la vez en una situación filosófica y muy propiamente desde la perspectiva latinoamericana, donde es invitado el latinoamericano por su historia, la historia de una cultura ancestral ambientada en el respeto a la naturaleza, especialmente con las culturas mayas, hacia generar o a volver a recuperar o reordenar el mundo, el pensamiento del mundo, a partir de entender que tenemos un compromiso con no solamente la historia humana, sino con la ecología, con aquello que el ser humano o en el ser humano habita y en donde habita. La cuarta reflexión refiere hacia una perspectiva filosófica educativa, donde podamos descubrir que a futuro el profesional del turismo, desde el aula, ya un profesional, un estudiante, un académico con capacidades analíticas, críticas, puede desarrollar en su entorno y en su área profesional ese pensamiento crítico. Es decir, que no ha recibido una información a partir del plan de estudio y en el aula, solamente para obtener el deseado interés académico, sino que esto también, el plan de estudios y las asignaturas, los contenidos, le han permitido generar un pensamiento, una forma de interpretar la vida, de interpretar los acontecimientos de un modo tal que le permita, inclusive en el desarrollo de su profesión, poder generar con quienes desarrolla esta su profesión, dígase los turistas, los visitantes, un análisis crítico de lo que está sucediendo y de lo que ha sucedido anteriormente, previo a su visita. Es decir, quizás no solamente realizar un análisis, una reflexión de la historia, sino además realizar un análisis crítico de lo que sucedió y de lo que hacia dónde nos dirige aquellos acontecimientos en el hoy.
además de esta perspectiva filosófica ambientada en un pensamiento crítico, en una persona profesional en el turismo con capacidades críticas, que además posea la conciencia ética, recuperando la primera de estas reflexiones, que le facilite, le posibilite verse a sí mismo comprometido y responsabilizado con la ecología, con la sostenibilidad, consigo mismo, con la sociedad, en fin, con la misma profesión del turismo. Un egresado, además intelectual, que tenga conocimientos o que haya descubierto los conocimientos interdisciplinarios, esto es fundamental porque el turismo está envuelto entre las ciencias, recibe información, insumos cognitivos, académicos de diferentes ciencias, de lo cual hablaremos más adelante, pero además le proporciona a las ciencias conocimientos, teorías, tesis que pueden ser analizadas desde esas ciencias de las cuales podríamos adelantar, por ejemplo, la sociología, la antropología, la geología, la geografía, el derecho, entre otras, inclusive pues la filosofía a partir de lo que se ha dicho acá. El tema del debate, propiamente como tercer punto de esta exposición, o los temas de debate son 4 básicamente. El turismo, definir si es ciencia o no, algo que ya se había analizado en la anterior charla. El turismo es un fenómeno de interés capitalista, por lo tanto es irresponsable con el ambiente y con las culturas. El tercer tema de debate, el papel del profesional del turismo como mediador de responsabilidad y compromiso, los campos de enriquecimiento intelectual desde el turismo. Estos son los 4 asuntos de debate, temas de debate que a continuación se ocupa esta exposición. Entre las estimaciones del debate, en el orden dado anteriormente, el turismo como ciencia o no es ciencia, se ha dicho anteriormente que el turismo como tal no es una ciencia. Algunos sí lo perciben así. El dilema que manejo particularmente y otros más es que el turismo no tiene un objeto de estudio físico particularmente. Recordemos que la ciencia solamente estudia aquello que es tangible y el turismo no es un evento tangible. No podemos suponer, decir, aquí está el turismo, eso no se puede lograr hacer. Por lo tanto, en el campo, desde el método científico, no podría hablarse del turismo como ciencia. Básicamente, quienes están en acuerdo en lo que acabo de indicar, decidimos o hemos definido al turismo como una actividad. Pero el turismo está ambientado, reitero, en la interdisciplinariedad y esto ya genera una forma de percibir al turismo o tiene que generar una forma de percibir al turismo de un modo particularmente muy bien valorado para entender al turismo en el campo de la academia. Básicamente porque tenemos egresados universitarios en turismo. En cuanto a si el turismo es un fenómeno de interés capitalista y por lo tanto irresponsable con el ambiente y con las culturas, hay varios dilemas, ¿verdad? La irresponsabilidad del turista con el medio y con las culturas, lo sabemos. En las Islas Canarias, una de las islas, no recuerdo el nombre de las islas, estaba escuchando la semana pasada justamente, esta isla fue declarada en crisis turística o un concepto similar, porque el turismo se ha apropiado tanto o de tal manera de la isla que hay una situación crítica por esta visitación del turismo. Entonces, el municipio o quien se encargue de estas situaciones en la isla, aspectos relacionados con el turismo, ha tenido o va a tener que tomar medidas al respecto para que aquello no se convierta en algo caótico y desastroso en el ambiente de la isla. Además de situaciones como estas, situaciones críticas en donde el turista con poca conciencia hacia el bienestar ambiental y cultural, el respeto a las culturas, entre otros asuntos que podrían generar una percepción del turismo no la más apropiada ni la más agradable.
También pues aquello de que el turismo se ambienta en una situación meramente económica, capitalista, y por lo tanto, en cuanto al capitalismo, pues el interés es meramente el consumismo. No cabe aquella sensación, aquel sentimiento de sostenibilidad y de responsabilidad, por lo tanto, con los entornos y los contornos en donde la actividad turística se desarrolla. Sumados inclusive, perdón, profesionales del turismo que participan de actividades como estas o de sensaciones, percepciones como estas, de identificar al turismo como solamente un bien capitalista, un bien de acceso a un beneficio económico, y o bien de no apropiarse de las posibilidades que tiene de concientizar, de educar a los turistas, a los visitantes, en sus responsabilidades y compromisos con la sostenibilidad. Acerca del papel del profesional del turismo, en cuanto mediador de responsabilidad y compromiso, se une a lo anteriormente dicho. Es necesario que, según la tesis que se está proponiendo en esta exposición a partir del artículo y encontrada, por lo tanto, en el artículo indicado, que el profesional en turismo ha de ser un educador, debe percibirse a sí mismo como un educador en su actividad, en el desarrollo de esta, y desde su puesto de trabajo no concebir hedonísticamente a la actividad turística. Ciertamente el turismo conlleva necesariamente concepciones, definiciones de ocio y de placer, pero que no prive simplemente esto desde el mero hedonismo, el mero placer, sino que a través del turismo y de la actividad turística y de quien dirige la actividad turística, sea desde el guía turístico hasta quien en la universidad sirve para egresar a profesionales en turismo, a que esta persona se convierta en un educador porque ha sido educada, para que genere conocimiento de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido, estudio del caso, insisto, de lo que se ha dicho anteriormente. Desde el aula deben realizarse estudios de casos para entender mejor la actividad turística, sus causas, los efectos, su historia, estimar las posibilidades a futuro hacia dónde se dirija el turismo y hacia dónde dirija el turismo a la sociedad, porque el turismo es un monstruo en cuanto a actividad, porque dirige profundamente las economías, es un punto relevante, sumamente relevante en el avance y el progreso de las economías de los países. Así como es extremadamente importante para poder generar trabajo, beneficios para familias, personas, sociedades, en fin, desde diferentes aristas, puntos de vista. Y que a la vez, teniendo conocimiento de lo que el turismo es como tal, este enorme compendio de posibilidades que guarda el turismo, que este compendio de posibilidades pueda generar reflexión y que esta reflexión posibilite un compromiso y una responsabilidad, que son los dos conceptos sobre los que se basa esta teoría filosófica del turismo: comprometer y responsabilizar no solamente al turista, sino que esto suceda desde el profesional turista. La cuarta estimación del debate, o el cuarto tema de debate acerca de los campos de enriquecimiento intelectual desde el turismo, pues se entiende muy bien que el turismo está envuelto en un compendio de disciplinas, de ramas de la ciencia bastante amplio, y de las cuales se sirve el turismo y a las cuales le sirve el turismo también. Recibe información de estas ciencias, pero le beneficia con insumos cognitivos académicos a estas ciencias también. Entre ellas, por ejemplo, la historia, el arte, la cultura, el campo de la gastronomía, la investigación, la ética, como se indica acá en esta exposición, entre otras muchas ciencias de las cuales el turismo se ve involucrado. Ahora bien, la tesis, la teoría que se expone en esta presentación se dedica a presentar algunos objetivos, por lo menos aquellos que quien escribe el artículo ha estimado que son
fundamentales importantes para lograr lo que la teoría al final de cuentas quiere proponer. Y de lo cual nos ocuparemos en las siguientes diapositivas para entender hacia dónde se dirige la propuesta, básicamente, de esta exposición. En el caso de los objetivos que propone esta teoría, primero que todo, entender que necesitamos carreras del turismo de la intelectualidad. Esta es la propuesta fundamental, educativamente hablando. Filosóficamente hablando, es una propuesta del pensamiento crítico, de generar pensamiento crítico. Y tenemos el insumo riquísimo de la filosofía latinoamericana que se fundamenta sobre este concepto, el pensamiento crítico. Generar pensamiento crítico a partir del estudio de la situación y a partir del diálogo y de la discusión. Tenemos que abrirnos, o si es que no se ha hecho, asumir esto, abrirnos a las posibilidades de generar en los ambientes del turismo, en la academia, en donde el turismo se ve involucrado como parte de esta, a generar actividades que permitan reflexión, discusión, dialéctica, diálogo. Podríamos citar de que es muy necesario que se realicen quizás más que todo estos encuentros que permiten esto que les indico, como por ejemplo conversatorios, simposios, seminarios, mesas redondas, etcétera, en donde pueda involucrarse la mayor cantidad de personas involucradas en la actividad turística, no solamente los que realizan las exposiciones, sino que todas aquellas personas que asistan a este tipo de eventos, sean desde la situación virtual o desde la presencialidad, pero que son muy importantes. Personalmente lo creo en el campo del turismo, porque el turismo acapara muchísima población. Es una actividad, es una disciplina fundamental para entender el mundo de hoy. Atrae a millones y millones de personas e involucra a millones y millones de personas. Y debe posicionarse como tal en la academia por cuanto esta relevancia que tiene por sí misma la actividad turística en los campos de los diferentes campos actuales, económicos, sociales, ambientales y demás. Entonces, es un objetivo necesario de esta propuesta que proponer carreras de la intelectualidad, de lo cual ya me ocuparé también después para ahondar en esto, que haya un asombro con la naturaleza. Eso es muy importante porque en ambientes capitalistas en los que vivimos, la naturaleza tiende a ser o doblegada o bien invisibilizada, e inclusive nos encontramos en discursos en donde la naturaleza es desprestigiada. No me refiero sino a eventos en donde podamos recuperar el valor de la naturaleza por sí misma, de la ecología, de los ambientes, de los medios, y asombrarnos con esto más que una intención de visitar el lugar, de emocionarnos con el lugar. El turismo debería llevar a esto, creo yo personalmente, más que a estar e indicar y compartir la anécdota de estar en X lugar, a mostrar con asombro que participamos de ese lugar. El ser humano también es naturaleza, ¿no? Entonces, compartir una cultura, visitar una cultura, entender esa cultura, apreciar esa cultura es fundamental también, es asombrarse con las culturas. El espacio de curiosidad es importante entre quienes estudian el turismo, porque es necesario que quien se profesionaliza en el turismo obtenga esta situación que es muy propia de la filosofía. La filosofía nace a partir de esto, básicamente, de una actitud de curiosidad. El filósofo en sus orígenes, 2500 años aproximadamente atrás, empieza a determinar que algo sucede y debe haber una causa porque eso suceda, causa y efecto, pues. Entonces siente esa curiosidad por investigar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha sucedido, por qué ha sucedido esto. Es decir, la epistemología. Que el profesional en turismo se sienta curioso y asombrado
por lo que está viviendo, por lo que le presenta al visitante, al turista, en su guía, en su participación profesional, ha de llevarse a lo formal. Es decir, necesitamos que dentro de la intelectualidad, el educador turista, el estudiante turista, pueda versar sobre campos de la ciencia, que se permita investigar, que se permita hacer uso del método científico y propiciar teorías, tesis, y que éstas sean compartidas. Esto sería pues importantísimo para generar las actividades que he expuesto anteriormente, como por ejemplo, si he citado el simposio, el conversatorio, etcétera, en donde podamos escuchar una tesis y podamos discutir acerca de esa tesis y que esta exposición o esa exposición genere una transformación en la visión que tenga el turismo a nivel mundial, más que una visión meramente capitalista y comercial, que el turismo se ha permitido verse como una situación intelectual, en donde desde el turismo se permiten generar teorías para beneficiar el devenir de la historia humana y de la historia del planeta. Además, es importante, quizás evocando aquello de no ser un hedonista del turismo, sea quien visita o sea quien guía el turismo, que su espíritu sea de servicio, más que de ser servidos, quizás muy evangélicamente hablando, pero que resulta ser muy importante que el profesional en turismo se sienta atraído por la riqueza y el beneficio moral de sentirse ser útil, más que útil, para no caer en conceptos de utilitarismo, eh, eh, beneficiado por ayudar, por una concepción de altruismo, una concepción filantrópica, una concepción de colaborar con hacer mejor de lo que está sucediendo en la historia. Además de una ambición por hacer del turismo uno responsable y comprometido y sentirnos satisfechos porque hemos ido colaborando con que la sociedad tome esta conciencia de compromiso y de responsabilidad. Pero para poder lograr este tipo de asuntos es necesario, y por dicha el turismo abarca espacios importantísimos en la academia, en las universidades, necesitamos que, como ha de suceder en la academia, que el profesional turista sea un lector. Es una de las grandes críticas de la filosofía latinoamericana, que los educadores latinoamericanos sean lectores, es decir, que puedan elegir textos realmente importantes, relevantes, para aumentar el bagaje de conocimientos y a la vez exportarlos hacia sus estudiantes en las aulas. Y que en el aula este tipo de actitudes de exportación de conocimientos, porque se han adquirido responsablemente a través de la lectura, conviertan al estudiante en una persona interesada por este tipo de actitudes, la lectoría, es decir, elegir esos textos y transmitir esos conocimientos. De hecho, esto es fundamental para generar una cultura de intelectualidad. No podemos entender a un docente, una persona que se ocupa de la docencia, que nos diga que no tiene un bagaje de lectura fundamentalmente más que básico, muy profundo. La conciencia de construir conciencias de la sostenibilidad, tenemos que construir conciencias sostenibles y las aulas son fundamentales para lograr ello, las universidades a macro modo, y es importantísimo que esto no se convierta simplemente en un contenido imperativo en los planes de estudio, sino que se convierta en una situación de acción inmediata, porque suele suceder que los contenidos se convierten en eso, simplemente contenidos que deben asumirse para poder lograr los objetivos académicos, pero no existe esa compenetración, esta profundización del concepto, en este caso de sostenibilidad, como para entender el valor que esto requiere y deontológicamente lo que a nosotros nos incumbe, es decir, el deber con la sostenibilidad en la historia actual, una historia actual humana y natural que urge de esta concientización de sostenibilidad.
y el turismo es fundamental para ello. El pensamiento crítico, de lo que ya se ha hablado, es también uno de los objetivos en esta filosofía del turismo y en esta educación turística. Hemos de generar reflexión y que quienes comparten con nosotros en las aulas se permitan reflexionar, criticar, analizar. El espíritu de transformación de un mundo a salvo, a esto me refiero también siendo partícipe de la teoría socialista, de que el ser humano tiene esta posibilidad de transformar el mundo. Es uno de los grandes legados de la filosofía socialista, el involucrarnos, el de comprometernos con la historia y con el mundo para que éste esté a salvo. Y por lo tanto, estando el mundo a salvo, la humanidad lo estaría. Suena bastante imposible lograr algo como esto, pero no podemos dejar de hacer posible la necesidad de que nos comprometamos y nos responsabilicemos con este tipo de asuntos como los que se están tratando en esta exposición. Acerca del turismo, y finalmente, bueno, en este caso, para esta exposición, podríamos sumar muchos más. En la tesis, estos son los que se exponen. Una escuela de aprendizaje ecológico planetario, que también es una exposición muy latinoamericana, una exposición de pensadores, de filósofos y teólogos latinoamericanos en las últimas 2-3 décadas, involucrarnos en la conciencia de generar una filosofía de la ecología, lo que denominan en algunos filósofos de este tipo una filosofía planetaria. Es decir, no solamente el ser humano, sino una filosofía, involucrar al ser humano en el mundo, en lo que responsabiliza para sí el mundo. Acerca del intelectual, y ya ingresando en el espacio de aquel estudiante, aquel docente del turismo que se convierte en un intelectual porque hacia eso tiene que dirigir la academia, la universidad, pues tiene que dirigir a quien se involucra ya en los espacios de la universidad, a un intelectual. No puede ser concebido de otra manera, porque la universidad es un entorno de intelectuales, o debería entenderse así. Es lo que se esperaría en una universidad, encontrarnos con un conjunto de personas intelectuales que se aprestan a conocer, a aprender, a partir de estudiar los contenidos que ha decidido estudiar a partir de la carrera elegida o las carreras elegidas, y se siente involucrado en la necesidad de investigar. No puede haber un intelectual que no investigue, tiene que haberlo, y a partir de estas investigaciones lograr generar la exportación, como lo he dicho, de estos conocimientos, educando, propiciando otro tipo de reflexiones, otro tipo de análisis a lo que ha percibido quien ha investigado y generar nuevas teorías. Recordemos la triada hegeliana, en el caso de la filosofía de Hegel, en donde la ciencia se genera a partir de 3 eventos, particularmente una tesis, pero la contraponemos contra otra tesis, y esto va a generar una síntesis, es decir, una conclusión. Esto es propiamente muy particular de las universidades, de nuestros ambientes en los que nos estamos estableciendo, en donde podamos generar una teoría y encontrarnos con una teoría que propone algo diferente o distinto o similar, pero desde otra perspectiva, propiciando nuevas perspectivas y reuniendo esas nuevas perspectivas, esas nuevas interpretaciones o estas otras interpretaciones, poder ir generando conclusiones y de este modo generar un conocimiento mucho más profundo, mucho más complementado. Esta situación de intelectualidad tiene que producir básicamente eso, reflexiones. No puede haber universidad que no produzca reflexiones. No puede haber universidad sin reflexiones, sin análisis. No puede haber universidad sin actividades que permitan estas reflexiones. Este tipo de actividades, de las que he citado anteriormente como ejemplo y que recordarán, producen intelecto y por lo tanto intelectualidad. Recordemos que en el espacio de la filosofía con Aristóteles,
Es intelectual quien conoce de muchas ciencias, quien conoce de muchos ámbitos de la ciencia. Eso era el intelectual para Aristóteles. Es decir, Aristóteles es ejemplo de esto. Aristóteles que conocía de física, que conocía de biología, que conocía de lógica, que conocía de diferentes ciencias. Esta es la definición de intelectual históricamente clásica. En el caso del turismo, esto aplica muy bien porque el profesional turista ha de conocer de diferentes campos de la ciencia, como se ha dicho. La temática, ingresando en una posibilidad, en una propuesta de plan de estudios, he querido sumar algunos contenidos, algunas temáticas para esos planes de estudio de turismo. No significa que no existan. Si no existen, podrían involucrarse, podrían ingresarse en los planes de estudio de las carreras. Y si ya están, pues la propuesta parece que se fortalece. Algunos de los campos de la academia, de las ciencias que deberían estar en los planes de estudio de turismo, al menos como perspectiva propia, es conceptos de historia. El profesional del turismo debería tener conocimientos de historia, conocer de la historia, especialmente la historia del turismo, ética y epistemología. Es necesario que el profesional turista logre generarse para sí mismo un análisis, una reflexión de compromiso y responsabilidad consigo mismo, especialmente con la sociedad y con lo que sucede en la sociedad a partir de lo que ha sucedido, y que lo que llegue a suceder no repita, bueno, esto es imposible que pase, pero coloquialmente no repita errores pasados, y más bien podamos corregir aquellos errores que sucedieron para que no se generen unos nuevos. Y epistemológicamente, porque es importante que la persona en el turismo, el profesional en turismo, pueda involucrarse a sí mismo, interiormente, interiorizar acerca de qué es el turismo, por qué es importante el turismo, para qué es el turismo, cuáles son los objetivos del turismo, cuál es la relevancia del turismo, hacia dónde me dirige el turismo, y tantas preguntas que podríamos generarnos solamente a partir de un concepto que envuelve tanto como lo es el concepto de turismo. La ética ecológica, porque es necesario el concepto, involucrarnos, profundizar, compenetrar en el concepto de sostenibilidad, y la ecología es punto álgido, fundamental y bastante sumamente delicado en la actividad turística para que esta actividad como tal permita la salvaguarda de la ecología. Como comunicación, también otro asunto que es importante, es evidente que un guía turístico, por ejemplo, es fundamental que sepa comunicarse, que sepa transmitir el conocimiento, que sepa generar reflexión, que sepa generar intenciones críticas, análisis, etcétera. Y no simplemente llevarnos a una situación de disfrute de lo que se está percibiendo, de lo que está sucediendo, de lo que estamos visitando, sino que nos permita además el profesional turista, permita generar este análisis, convertir la actividad turística en un aula que permita reflexionar, que permita generar escuela, que permita generar universidad. Esto ayudaría muchísimo, creo yo, a salvar el planeta, a salvar a la sociedad, a salvar la ecología, a hacerle de notar a quien realiza las visitas turísticas de que no solamente es un asunto de gastar, es un asunto de consumir, sino que su visita también es un compromiso para salvar, para estimar lo necesario que es de importante cuidar aquello que se nos ha presentado en la actualidad, que se nos ha dado a través de los milenios y de lo cual hemos de sentirnos responsables de mantener. La investigación científica debe ser un punto sumamente importante en la academia turística. Hemos de generar estudiantes investigadores
estudiantes científicos involucrados en el método científico, que puedan distinguir qué es el método científico, cuál es la posibilidad que nos brinda el método científico para producir conocimiento. Perderle el temor a la ciencia, perderle el temor al método científico y a partir de ello poder generar investigaciones que sean publicables, por ejemplo, que sean transmitidas o que sean compartidas en actividades en donde podamos generar dialéctica, podamos generar discursos, diálogos y demás. La interculturalidad, porque es fundamental en el turismo, el respeto a las culturas. Es fundamental entender que cada cultura tiene una historia y que cada historia debe ser respetada por sí misma. Y al entender esto, el respeto a la historia, podemos lograr entender y respetar la cultura. Y disfrutarla también, porque la cultura es un evento para disfrutar, para también aprender. La filosofía del arte, creo yo que es muy importante en ambientes del turismo, así como la apreciación del arte, que el profesional turista logre comprender el concepto de arte, que lo logre apreciar cualquiera de las artes, ¿verdad? Que pueda hablar del arte, de cualquiera de las 7 artes, sin imposibilidad de generar asombro, de generar emoción. La posibilidad de percibir una escultura miguelangélica, por ejemplo, un David, por ejemplo, una Piedad, y que quien nos está guiando en la actividad nos lleve a tal posibilidad de asombro que este evento turístico, esta experiencia turística, nos genere un entusiasmo enorme por querer salvar esa historia, por querer construir a partir de esa historia. La antropología, porque es necesario, vivimos, la ciencia por sí misma es antropología, es un estudio de lo que el ser humano logra hacer, logra construir, de lo que el ser humano es. Con el turismo logramos entender al ser humano, logramos entender mucho del ser humano, logramos generar un conocimiento de lo que el ser humano por sí mismo es y ha sido y a lo que debe ser. Las tecnologías educativas, porque nuestra realidad es la realidad en la que nos desarrollamos actualmente y por lo tanto es necesario que el estudiante de turismo, el profesional en turismo, también tenga posibilidad de entender, de aprender acerca de esto. Aunque algunos de nosotros seamos algo reacios a las tecnologías educativas y optemos más por las clásicas, las tradicionales pedagogías y andragogías, aquellas de la pizarra y demás, pero bueno, hemos ido aprendiendo que tenemos que también conocer de tecnologías educativas. Otro asunto que podría ingresarse en un plan de estudios de turismo es la gerencia de lo sostenible y el conocimiento de los idiomas, pues por definición propia, por sentido común. Lo de los idiomas es un evento importante entre los ambientes del turismo. En fin, estas son algunas de las propuestas de contenido que podrían involucrarse o sostenerse en un plan de estudios de turismo y que permitan a la persona profesional o quien se está profesionalizando en el turismo avanzar en esto que he definido como la propuesta de la filosofía del turismo bajo una perspectiva pedagógica, andragógica, turística. Acerca del interés de esta tesis que se propone en esta charla y por lo tanto en el artículo que se escribió en su momento, la propuesta se dirige hacia construir, hacia educar a un profesional turista humanista, intelectual. Reitero, recupero lo que se ha dicho anteriormente. El profesional humanista, aquel más que todo ambientado en una perspectiva renacentista, en donde se recupera la dignidad del ser humano, se recupera su posición en la historia, se le trae a la tierra y se le ubica en la tierra, se le aleja de lo que los antiguos griegos llamaban el topos uranos,
aquel lugar, fuera de nuestra realidad terrenal, aquel cielo, y lo retraemos de nuevo hacia la tierra para que se responsabilice y se comprometa consigo mismo y con su entorno. Y lo de intelectual, el evento de intelectualidad, generar un círculo de intelectualidad en donde la persona que está estudiando en la academia, en la universidad, a partir de su educación, logre llevar a enseñar, a investigar y genere nuevas reflexiones en ambientes turísticos. En cuanto a la disciplina empoderada en la academia, es que es necesario, creo yo, es particularmente y también a partir de lo que se ha dicho anteriormente, de lo que les he explicado anteriormente, porque esto es prácticamente un coloquio de lo que se ha dicho, es fundamental que la academia, que la universidad entienda de lo importante que es en el aprendizaje del turismo o el aprendizaje turismo. Es una carrera o un conjunto de carreras que se ha ido empoderando y ha tomado tal nivel de importancia en las economías, en las políticas del planeta, que es necesario que sea convertida en una disciplina tan relevante, tan importante, no solamente por lo que acabo de decir, sino por el aporte que puede brindarle a la academia. Insisto, desde la interdisciplinaridad, el turismo es tan importante porque brinda tanto insumo o tiene la posibilidad de brindar tanto insumo a diferentes ciencias como las puede recibir de esas ciencias. Es fundamental. El turismo tiene una particularidad y es que en cuanto no es una ciencia particularmente, sino una actividad, puede generar un ámbito de dinamismo en la academia muy particular, mucho más que cualquier otra de las ciencias sociales, creo yo, porque puede generar tantas actividades como las que se han dicho anteriormente, desde encuentros, desde simposios, conversatorios, charlas, etc. Está la riqueza de contenido e idea y de aprendizajes, de conocimientos que posee y que puede transmitir, que se podría generar tanto conocimiento que la academia y la universidad se vería sumamente beneficiada. Es importante, por lo tanto, empoderar en la academia el turismo, que se perciba. Bueno, en el caso nuestro, en la Cátedra de Emprendedurismo Turístico, esto sí es evidente, esto sucede, pero es necesario que se perciba de todos los ámbitos de la carrera o de las carreras. La producción científica de nuevas teorías turísticas y sociales, porque es inconcebible que siendo el turismo una de las asignaturas, una de las materias de la academia actual, no se permita producir ciencia. Está en la obligación, es un imperativo de quienes participamos de la actividad turística dentro de la academia. Tenemos que producir ciencia, tenemos que exponer ciencia y no solamente los trabajos finales de graduación. Tenemos que publicar, tenemos que mostrar al turismo como una de las actividades académicas que actualmente está la posibilidad de producir insumos en gran cantidad a nivel científico. El campo de las discusiones y los debates es otro de los intereses de esta tesis. Insisto, seguir generando, propiciando lugares, ambientes para el debate, para la discusión, llevarlos, internacionalizarlos, actividades que permitan hacer del turismo algo tan intelectual o de tal nivel de intelectualidad que el turismo no se convierta o no siga siendo visto como un evento de ocio y de placer, sino, como se ha dicho, una posibilidad de generar ciencia y reflexión. Una disciplina empoderada en la interdisciplinaridad, como se ha dicho, toda la cantidad de insumos científicos que recibe el turismo y que propicia el turismo también a otras ciencias. Y reiterar en la producción científica de nuevas teorías turísticas y sociales. En cuanto a la ruta filosófica, perdón,
en cuanto a la ruta filosófica aplicada al turismo, la tesis que traigo o la tesis que he propuesto está ambientada en la filosofía existencialista, una filosofía que tiene como primer expositor en el siglo XIX a Søren Kierkegaard, un danés quien estimamos en la historia de la filosofía es el padre del existencialismo. Digámoslo de esta manera, aunque podríamos encontrar rasgos de existencialismo en los 2500 años aproximadamente de la filosofía. Esta filosofía existencialista toma el auge del que conocemos hoy en día y por lo cual es una de las ramas o una de las escuelas filosóficas más importantes de la historia actual de la filosofía en el siglo XX, con expositores como Heidegger, como Sartre, como Albert Camus, como Simone de Beauvoir, entre otros pensadores no necesariamente europeos. El existencialismo aplicado al turismo debería, si esta es la intención, pues en esta propuesta, esta es la intención de mi propuesta, que el existencialismo en el turismo permita una vocación del existencialismo en los campos del turismo, generar no solamente razón, sino una razón desde la realidad, desde el estudio de casos. Generar filosofía del turismo desde estudio de casos. Que en las aulas, en los aprendizajes con nuestros estudiantes y con los docentes, porque reitero, esto de filosofía del turismo es algo sumamente escaso y bastante nuevo. Es algo prácticamente los últimos 10 años en donde se ha estado hablando acerca de filosofía del turismo. Que en los campos del turismo, en cuanto a ámbitos académicos, pueda generarse una reflexión filosófica existencialista que permita un estudio racional de la realidad con estudio de casos. Es decir, que en las diferentes asignaturas, campos y en las diferentes actividades como las que se han citado, podamos asumir estudios de casos para identificar la realidad por sí misma. Esto permitiría generar individualmente un espacio de responsabilidad y de compromiso con lo que se ha dicho anteriormente desde las diferentes aristas, ramas, situaciones, eventos, fenómenos que se han citado en esta exposición. Para después, con esto, seguir en esta ruta y generar una conciencia, la conciencia de estar en el mundo. Ese es un concepto muy propio de la filosofía existencialista, porque lo que hace el existencialista es ubicar al ser humano, ubicar a la persona humana en el mundo, no alejarla del mundo, ubicarla en el mundo, mantenerla en el mundo, para que pueda descubrir el mundo. Es que si alejamos al ser humano del mundo, de la realidad, no va a percibir al mundo y por lo tanto no lo va a comprender. Y al no comprenderlo, pues no podrá interpretar algo que no comprende porque no lo conoce. Son principios epistemológicos. Tengo que conocer para poder entender y para poder explicar. Es fundamental, por lo tanto, insisto, en la propuesta andragógica que se presenta en esta charla, que el estudio de casos sea un fundamento filosófico epistemológico fundamental en las aulas. Que desde esta ubicación del profesional del turismo, sea docente o estudiante, en lo que está sucediendo en la realidad, pueda generar conciencia porque conoce de lo que está sucediendo. Atento, luego, sin embargo, no olvidar, porque esto es parte de la filosofía existencialista, que nosotros los seres humanos no solamente somos razón, y bien sabemos que no somos los únicos seres con razón, pero además de que somos seres con razón, somos seres emocionales, seres sentimentales, y no podemos alejar esto de la vivencia de la persona. Entender que el ser humano es razón, sentimiento y emoción. Y esto también debe percibirse en la academia turística. No es centrarse en este tipo de eventos emocionales, sino enseñarle quizás a partir de la psicología, a partir de la sociología, a que la persona que se profesionaliza en los espacios del turismo pueda entender sentimientos, pueda entender emociones y canalizar aquellos para que puedan ser racionados
y de esta forma generar conciencia de lo que en la realidad está sucediendo. Luego de esto, o a partir de todo este evento, de esta ruta epistemológica, poder cuestionar y reflexionar para tomar decisiones. Es importante que nosotros en la academia podamos tomar decisiones, seamos capaces de tomar decisiones. Hay decisiones que se comparten, hay decisiones que dependen de otras decisiones, pero en el caso de la reflexión, en el caso del análisis crítico, tenemos que posicionarnos en una situación de la academia que permita generar una discusión, que permita generar una conciencia, una reflexión, una criticidad de lo que está sucediendo, para poder entonces enseñar y educar a otras personas a partir de lo que hemos comprendido. Ciertamente, pues el conocimiento es esto. Podemos estar fundamentando hipótesis que después resultan ser no fundamentadas, pero el objetivo es que desde una situación de comprensión intelectual global de la actividad turística dentro de la academia, podamos generar una reflexión con fundamento que se convierta en una teoría y en una tesis. Esta es prácticamente una posición para generar este concepto también existencialista de trascendentalidad. Es importante que la persona comprenda que por sí misma trasciende a otros tipos de ambientes, no solamente al turismo o no solamente se ubica en el campo de la academia inclusive, sino que además sus posibilidades trascienden a otros ambientes. Y podríamos citar nuevamente los ambientes de la sostenibilidad, el compromiso y la responsabilidad que tiene el profesional turista a modo de trascendentalidad con la historia de la humanidad, con la historia del planeta. El turismo es y debe ser una herramienta de trascendentalidad al punto de que quien se ocupa de la profesión del turismo pueda generar una transformación. Seguimos e insistimos, o insisto, en este concepto de transformación de la sociedad. Una sociedad más responsable y más comprometida. Esto se convertiría en un proyecto de vida. Esta es la ruta que desde el existencialismo, a partir de estos eventos, debería convertirse en un proyecto de vida, porque el existencialismo nos va a llevar siempre, en cualquier momento, a esta definición, el proyecto de vida. Hacia dónde dirigimos nuestros objetivos o cuáles son los objetivos de nuestra existencia y que convierten nuestra existencia en un proyecto de vida. Y siempre, siempre también desde el existencialismo, los objetivos del proyecto de vida de cualquier ser humano, de cualquier persona, van abocados a dos situaciones fundamentales: la responsabilidad y el compromiso. Concluyendo acerca de esta exposición, desde la pedagogía, desde la andragogía y desde la filosofía, es importante concluir que el especialista en turismo debe estar preparado en la intelectualidad a partir de lo que se ha dicho acá. El especialista en turismo se ha convertido en un académico y por lo tanto debe ser un científico, debe ser un crítico, debe ser una persona que ya envuelta en los ambientes de la universitarios está obligado imperativamente a hacer ciencia y a realizar análisis crítico de la realidad. Que el especialista en turismo está comprometido, tiene que entender, tiene que hacer introspección de su compromiso y de su responsabilidad con la historia, consigo mismo, con los demás y con lo que por venir venga. Un especialista en turismo que compromete y responsabiliza no solamente aquel que lleva al disfrute, al placer y al ocio, sino que a partir de la actividad turística compromete y responsabiliza porque se ha comprometido y responsabilizado a otras personas, a aquellos que con él o con ella realiza la visita turística, por citar. Un especialista en turismo con conciencia de ser en el mundo, una persona que descubre, ha entendido cuál es su realidad,
la ha reflexionado, la ha entendido y la quiere explicar. Y esta explicación se enfoca en comprometer y responsabilizar a aquella otra persona que consigo disfruta de la actividad con lo que, insisto, debe hacerse y debe tenerse presente en todo momento siendo un profesional en estos ámbitos, con la ecología, con las culturas y especialmente consigo mismo, porque el compromiso es particular. A todos muchas gracias, espero haberme explicado lo suficientemente bien. A veces es algo complejo explicar una teoría que ha nacido en la mente de una persona y cuya teoría se expone para que sea comprendida, sea entendida y ojalá que sea así, propicie beneficios, en este caso particular, para nuestras carreras de turismo y a la academia de la cual nos valemos y en la cual compartimos y en la cual hemos de entender, tenemos que reflexionar y participar generando conocimiento activamente.